hablarnos, Francisco, sobre microclimas como herramienta de alto impacto en la producción. Francisco. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está, son un montón, me puse nervioso ya, son un montón desde acá. Bueno, mi nombre es Francisco, me dedico hace un montón a medir microclima y quiero agradecer primero a la organización y a Agustina, que me invitó también a participar, y me dice, ¿qué voy a hablar? Le digo en esta charla, y me dice, habla de lo que hace en la empresa. ¿Qué hacemos en la empresa? Medimos, generamos mapas para que las decisiones se tomen sectorizadas y sean más rentables las decisiones. Entonces, un poco les voy a hablar de esa experiencia que tenemos y un poco les quiero dejar en claro que el microclima existe, lo primero. Lo segundo es que se puede medir, lo tercero que se puede usar y lo cuarto que define la rentabilidad intrafinca. Martín ya habló hace rato de todo lo que es rentabilidad, o todo lo que se puede hacer con datos generales, pero dentro de la finca ocurren cuestiones particulares y esas son las que muchas veces no se miden. Se miden o se tienen datos de afuera, pero ya lo dijo, Marc recién lo dijo, medir dentro de la finca. O sea, esa torre no es una torre general, es la torre de mi finca. Entonces, con eso se toman decisiones para esa finca. Compro 2 ventiladores, 3, 4, pero con esa información, la mía. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, a nuestros clientes les damos esa información. Bueno, todo esto arranca porque el aire no se ve, y esa es una gran discusión que siempre tenemos, que es mucho más fácil ver un fertilizante, el agua, la tierra. Lo primero que se hace un agrónomo cuando va a una finca es sacar muestra de suelo, sacar muestra de agua, y el aire lo mediste, no, el aire no. Y sí, para mí la conclusión es que como no se ve, no se usa esa información. Pero definitivamente es lo que mueve la balanza a final del año, el aire. Este gráfico está súper trillado y se usa un montón, yo también lo uso, que dice que la mayoría de las pérdidas de un sistema agrícola a nivel mundial se debe a estrés abiótico. Siempre nos centramos en el estrés biótico, dígase cualquier tipo de bicho, estrés biótico, pero según ese gráfico es solo el 11%. El resto de las pérdidas se deben principalmente a heladas y olas de calor. Son las dos grandes pérdidas de fruta y comida del mundo. Eso se publicó en el 2000, se sigue usando. Pero bueno, eso es lo que les decía, las heladas, las altas temperaturas, el exceso de radiación UV. Ustedes saben que la manzana también, cuando se escalda la manzana también pierde calidad. Recién hablamos del pistacho, que cuando no se abre también se pierde calidad. O sea que hay montones de cuestiones ambientales que definen si algo es rentable o no rentable. Porque no es solo tener el árbol, sino si es rentable o no. Y la rentabilidad pasa por dos factores grandes. Una, cuánta fruta tengo, cuánto producto tengo. Y segundo, cuánto me costó producirlo. La curva, la intersección de la curva es si me da rentabilidad o no. Por ejemplo, recién Marc hablaba de ventiladores. Si yo el ventilador lo uso y me da efecto, lo que tengo es que puedo tener más fruta. Pero tal vez el uso de ese aparato me eleva los costos de producción y me hace que la renta sea menor que en otra zona de la finca. ¿Sí? Entonces, la interacción cantidad de fruta, costo de producción es lo que define la renta final. ¿Y cómo se miden las temperaturas? Y esto lo hablaba Martín recién. Hay varias escalas de medición. La escala de medición macro y la escala de medición meso está a cargo de organismos estatales. Ya lo vimos recién, lo hace el Servicio Meteorológico Nacional, lo hace la COVIAR, lo hace la ADAC, ¿sí? Y son información que se suele usar y que usan los productores normalmente. Pero el nivel micro, que es el nivel intrafinca, es poco común, no es tan común. O sea, usamos mucho lo macro, poco lo micro. ¿Por qué lo micro no es tan común? Y porque requiere una inversión, requiere sensores, requiere ponerlo, requiere saber analizarlo y requiere que tengamos la constancia y la paciencia para después usarlo para algo. Porque muchas veces se mide, se compran data logger y quedan en un cajón. Entonces, esto me lo voy a saltear, siempre da la idea que las fincas son como un homogéneo, porque lo que pasa en los grupos de WhatsApp es, che, ¿cuánto dice en tu finca? -4, -2. Y siempre da la sensación que es un homogéneo, ¿no? Fíjense, la derecha dice -4. El de la izquierda dice, no, che, hay zonas en mi finca. Y hay productores que saben que hay zonas en su finca y saben que hay zonas donde siempre se le hiela, donde siempre se le seca, donde siempre pasa algo, pero no lo mide, lo sabe porque lo sabe. Dice, no, allá en la esquina siempre tengo un problema, bla, bla, pero no lo mide. Pasan los años y no lo mide. Y fíjense si serán diferentes las temperaturas
es una foto térmica, o sea, ahí lo que están viendo es la temperatura de los cuerpos, pero lo que les quiero mostrar es que las temperaturas están muy lejos de ser homogéneas. Todo el sistema finca, todos los sistemas biológicos son heterogéneos, ¿sí? Los sistemas homogéneos suelen ser sistemas de laboratorio. Entonces, cuando vamos a una finca y queremos ganar plata con esa finca, tenemos que entender que hay una heterogeneidad, la tenemos que entender para tomar decisiones diversas, no la misma decisión. Entonces, en un momento de la historia, se empezaron a entender que había zonas diferentes, que eso era como lo más fácil, porque uno decía Burdeos, de Languedoc, que es muy diferente. Claro, esa era bastante obvia, pero lo que hicieron algunos índices que Martín mencionó recién fue entender y decir esto es apto para esta variedad o para este cultivo, lo que estábamos viendo recién con el pistacho. Y bueno, las primeras zonificaciones grandes donde nos permiten tomar las primeras decisiones. Pero no, a su vez, hay más tipo de índice, hay muchos índices desarrollados, pero a su vez no permite saber qué pasa dentro de una finca. Hay fincas que son chiquitas, tal vez un poquito más homogéneas, pero hay fincas que son inmensas y son muy heterogéneas. Entonces, en los años 90 aparece una segunda corriente que yo dije, bueno, con esta va a aparecer la zonificación intrafinca. ¿Por qué? Porque aparece la agricultura de precisión. Pero lamentablemente lo bueno de la agricultura de precisión es que permitía medir, permitía obtener datos, nos acostumbró a los agrónomos a tener datos y a tomar decisiones con datos, ¿sí? Pero otra vez se centró en cosas tocables, ¿sí? Fertilizante, riego, cosecha, algún patógeno, todo lo tocable lo medía la agricultura de precisión. Pero el aire sigue sin medirse. Estamos en el 2025 y sigue sin medirse. Entonces, sí llegó una verdadera revolución y un punto de inflexión que fue la sensorimetría y fue que se hicieron accesibles los aparatos. Antes eran completamente inaccesibles. Imagínense que, Mark y la gente de Estados Unidos, ellos no tenían problema, pero imagínense en el año 2000 comprar un sensor en Argentina, hacer una transferencia bancaria que llegaba a los 3 meses, 2 sensores. Era completamente difícil comprar un sensor. Ahora lo compramos, en 10 días lo tenemos, podemos comprar mucho porque bajaron el precio y lo que realmente cambió la historia fue que se hicieron data loggers. Lo primero era un dato al día. Cuando pudimos acceder a data loggers, podemos tener un dato cada un minuto si queremos. Y eso realmente cambió la forma de entender y de medir adentro de la finca. Algunos productores ya lo usan y ya lo están aplicando, pero la mayoría todavía no, pero ya no hay limitantes tecnológicas. O sea, si ya no se usa es porque hay una cuestión cultural que la persona no lo quiere usar. Pero antes existían problemas tecnológicos que no permitían medir la temperatura intrafinca de una manera que podamos detectar zonas. Nosotros solo con eso les quiero mostrar, esa es una helada, cualquiera, pero les quiero mostrar cómo varía espacial y temporalmente una helada durante la noche. Cuando yo escucho y me dicen, la helada de mi finca llegó a -4, yo me agarro la cabeza porque digo, no, ¿a dónde llegó a -4? Si hay temperaturas de todos los tipos, ¿sí? En unas fincas hay familias térmicas, no existe una temperatura. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta información? O a este conocimiento que nosotros aplicamos, llegamos porque ya hemos mapeado 10.000 hectáreas en 7 provincias, en todas las situaciones, llevamos 100 proyectos analizados y en los 100 proyectos nos hemos encontrado de todos los tipos de situaciones. Entonces, hemos ido aprendiendo a discriminar qué pasa en cada situación. Y nos descubrimos que siempre hay variabilidad, nunca una finca es homogénea, siempre es heterogénea. Y esa heterogeneidad arranca desde el comienzo, el momento cero. Cuando haces una plantación, ya hay heterogeneidad. ¿Por qué? Porque una parte está al lado del cerrito, la otra parte está hacia el otro lado, hay una pendiente, hay unos árboles, hay un montón de cosas que hace que haya una distancia, una divergencia de estas temperaturas. Y después eso se agrava más aún cuando ya el sistema productivo empieza a andar. Porque al principio... Ay, perdí el hilo. Porque al principio... ¿qué pasó, Martín? La finca... ¿Está?
Ahí está. Con el correr de los años, los sistemas agrícolas se van complejizando. ¿Por qué? Porque aparecen los verdeos, porque aparece la compactación, porque cambia el ingeniero y el que decía que iba a ser B hace Z, y cambia el dueño y el que iba a hacer pistacho ahora hace tomate, y empiezan a complejizarse esos sistemas, entonces dejan de ser, o sea, pasan a ser cada vez más heterogéneos. Fíjense la relación, si hablamos relación albedo, relación iluminación o relación térmica de esa plantita con el suelo, imagínense que no es la misma relación que va a tener en 5 años o en 7 años cuando esa planta haya crecido. Entonces, la relación de iluminación, la relación de albedo, la relación térmica va a cambiar completamente. ¿Y qué pasa? Si no se mide, se asume como homogénea o se asume como la inicial. Y eso cambió. Entonces, cuando uno dice, sí, ¿cómo el tema de la helada? ¿Cómo el tema de la ola de calor? Hay que medirlo en el estado 1 y hay que medirlo cuando el cultivo ya está grande. Entonces, empezamos a ver y a estudiar cuáles eran esas variables que intervienen en el microclima, porque nosotros veíamos fincas que variaban en 1,5 grados, que es relativamente poco, y fincas que variaban en 7 grados. O sea que la finca que variaba en 7 grados, lo que estaba haciendo en una parte de la finca, no tenía nada que ver con otra parte de la finca. O sea que teníamos básicamente 2 fincas en una finca. De hecho, nosotros siempre hablamos de fincas térmicas. Nosotros no hablamos de fincas físicas, porque dentro de la propiedad hay muchas fincas térmicas. Bueno, lo primero y lo que siempre modifica y modula todo es la topografía y pendiente. Esa la saben todos. De hecho, recién Marc creo que lo mencionó, que los bajos son los más fríos. Ahí hay una trampa semántica, que los bajos pueden estar en el alto. Muchas veces, en el alto, hay un bajo, y ese es el frío, no el bajo. ¿Sí? Cada finca es un mundo, ¿no? Pero muchas veces los bajos están en los altos. ¿Sí? Y más en las fincas de montaña, donde tienen mucho entrada de socavones o entrada de cerritos, ¿no? Entonces, lo primero que modifica el microclima dentro de una planta, dentro de una finca, es la topografía. Pero después empieza a estar modulado por todo eso que está ahí. Todo lo que es vegetación, tanto cortinas como verdeo. Eso es lo que les decía recién. Hay un ingeniero que llega y dice, no vamos a usar verdeo. Pasan 5 años y dice, no, ahora hay que usar verdeo, cultivo de servicios para todo. Y no se da cuenta, o no lo está magnificando, que está cambiando las relaciones térmicas de esa propiedad. ¿Sí? No es un dato menor, pongo o no pongo, sino que es empezar de nuevo. Las estructuras físicas cambian muchísimo. O sea, los estanques de agua, fíjense que tienen terraplenes. En general tienen un terraplén y está el estanque de agua. El terraplén modifica la dinámica térmica. Las bodegas modifican la dinámica térmica. Los galpones, los parking, todo eso modifica. Entonces, si bien lo principal es la topografía, después empieza a estar modulado, por todo esto que le estoy diciendo, la densidad de canopia es muy importante porque la canopia, aparte de dar sombra al suelo, la canopia refrigera, porque la canopia se hidrata y libera humedad, lo que hace un microclima un poco más estable que una canopia chata, baja o una canopia desvigorizada. Entonces, todo esto empieza a modular el tema térmico dentro de una propiedad. Entonces, la topografía y todas sus modulaciones hacen que las fincas sean únicas. ¿Sí? La combinación es única hasta que se toque algo. Cuando se toca algo, empezamos de nuevo. Y esas fincas se pueden ver así. A esa finca tiene 3 zonas térmicas. Se puede ver así, se puede ver así, se puede ver así o se puede ver así. Hemos hecho 100 veces esto y 100 veces da diferente. ¿Para qué sirve esto? Me adelanté. ¿Para qué sirve eso? Sirve para tomar decisiones sectorizadas, porque recién hablábamos de grado día acumulado o de hora frío. En cada una de esas zonas toma un grado día acumulado diferente. En cada una de esas zonas hay un riesgo térmico diferente, para ola de calor o para heladas. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de no conocer el microclima dentro de mi finca? Bueno, yo le enfoqué al agua, hay muchas implicancias. Lo enfoqué al agua, pero lo primero es diseñar sistemas de riego. No se me ofenda a nadie, pero ¿cómo se diseña un sistema de riego en Mendoza hoy? Se asume una temperatura, el tanque de evaporación, se calcula y se hace en toda la finca. En general,
Así funciona los primeros años, ¿sí? Pero el tanque de evaporación no está en el sistema de cultivo, la temperatura dentro del sistema de cultivo es otra, y a su vez no calcula las diferentes zonas térmicas y las diferentes necesidades hídricas de los cultivos, ¿sí? Porque el mismo cultivo, la misma especie, en una zona va a requerir más agua que en otra zona. Y eso se ve muy claro en el verano, cuando una hoja se pasma y se arruga porque le faltó agua, ¿sí? En parte se arruga porque no le alcanzó el agua que estaba recibiendo y en parte se arruga porque no tiene el sistema de raíces necesario para absorber el agua en momentos de alto estrés. Y eso cada vez se va a ver más. Entonces, diseñar el sistema de riego en función de zonas térmicas es importante. Y lo otro es diseñar la defensa activa. En el caso de agua, me enfoqué en el agua. Marc estaba hablando recién que la defensa activa la estaba proponiendo con ventiladores, se sigue usando la defensa con agua y la cantidad de milímetros que se necesita en las distintas zonas es diferente. Hay zonas donde necesitamos 3,2 milímetros y hay zonas que necesitamos 5 para defender una helada. La misma helada en la misma noche. Entonces, si nosotros consideramos homogénea la finca, hay parte que se me va a helar y parte que no se va a helar. También sirve para elegir las variedades. Nosotros lo usamos mucho cuando proponemos a nuestros clientes. Usamos mucho la propuesta de variedades. Hay variedades que son resistentes al estrés y variedades que no son resistentes. Mi tema principal es las heladas y la resistencia al frío en las plantas. Y sé perfectamente que hay plantas que uno las pone y se va a morir, o sea, están destinadas a morirse, ¿sí? Y eso después el productor viene 3 años después y me dice, che, no prendió ni una planta. Sí, porque pusiste la planta más sensible en la zona más fría de tu finca. Esa combinación es fracaso seguro. Así que el tema varietal es importante. Y por último, el tema y creo que es lo que se viene y capaz que en un par de años se va a empezar a usar en Mendoza, es el tema de asperjar o nebulizar agua en olas de calor, ¿sí? Es algo que hoy no es común, pero capaz que en 10 años ya lo estamos hablando. Y estos sistemas con agua, como decía Marc, son caros, primero, y necesitan mucha agua. Entonces, elegir bien la zona es importante, porque muchas veces una finca tiene disponibilidad para hacer 5 hectáreas de agua, no tiene disponibilidad para hacer las 100. Y si tiene solo una bala, tiene que elegir la mejor zona. Así que, bueno, así se ve una hoja que está pasando calor y después se empieza a arrugar. Dicho esto, no sé ni cuánto llevo, no sé si voy bien, voy mal, no sé si hay preguntas, no hay preguntas, pero básicamente para mí todo esto que llevo muchos años trabajando con temperaturas es muy obvio y tendría que ser algo, tenemos que ser 400 hablando de esto y no los hay. Y mi hipótesis personal es que como no se enseña en la facultad, no se mide, no se usa, no se valora, todavía es un tema de tabú y principalmente no se ve la temperatura. Entonces, yo creo que eso hace que este no sea un tema popular cuando, en mi juicio, tendría que ser algo usable porque la tecnología está. Y nada, para terminar, las temperaturas modulan la renta de las fincas. La temperatura es la que mueve la renta de la finca. Siempre se habla del fertilizante, si usaste plantación o no plantación. La temperatura es la que se lleva todo y te deja los costos de producción altos. Cuando se elige mal una zona, terminás con costos de producción de $8.000 por hectárea y 2.000 kilos de fruta. Esa zona se va a erradicar. Esa zona siempre va a estar destinada al abandono. Y les dejo, nosotros tenemos un blog y seguimos publicando esto, tenemos publicaciones científicas, pero tenemos publicaciones de divulgación, así que quien quiera seguir y seguirnos y leer el blog, bienvenido sea. Nosotros, bueno, estamos digital, pero estamos acá nomás también, así que el día que vengan a Lodo, pasen a saludar y nos presentamos. Yo tengo muchos amigos acá, pero si no, el que no me conoce, se presenta. Les dejo el QR y nada más, me quedé sin letra. Sí, fue vos. Gracias por los tiempos. Gracias. Manejo de los tiempos de todos y por supuesto que han sido valiosísimos en todos los procesos. Vamos a abrir un momento ahora de preguntas y respuestas. ¿Hay preguntas? Levantan la mano, llevamos un micrófono para que se escuche amplificado lo que dicen y veremos a qué especialista le corresponde cada persona. Hola, yo tenía una consulta para Rubén.
En función de este pronóstico que nos diste, que sería incluso más grave para la primavera del 2026, ¿hay alguna estrategia pensada desde el Departamento Federal de Irrigación como para que ese escenario no sea tan malo? Se va a hacer la presentación del plan especial de gestión de riesgo